El miércoles lo que hicimos para quien no estaba en la clase fue retomar en cierta medida lo que habíamos hecho el último sábado y profundizar un poco los temas que teníamos el sábado. Y una de las cosas que hablamos el miércoles, que fue una de las énfasis, fueron los dos centros del culto en las primeras comunidades cristianas. Si ustedes se acuerdan, había dos ejes principales. Uno de ellos era la parte de la palabra, que se constituyó entonces en ese momento de lectura bíblica, interpretación o predicación, se puede decir también, y también la oración de intercesión. Y la otra parte que ocurría, que estaba presente en la vida de las primeras comunidades, era la cena del Señor, y que estaba también constituida en tres partes. Quiero compartir la pantalla con ustedes. Un momento. Hice alguna cosa que no está bien. Creo que cerré mi archivo aquí. Pero ya vamos llegando. Sí, y ahí lo que mirábamos es que esa básicamente es la estructura del culto cristiano en las orígenes. La liturgia de la palabra viene de la práctica en la sinagoga, donde todas las mañanas las personas cristianas iban para recibir esa instrucción de la palabra bíblica, esa centralidad del texto sagrado, que en ese entonces era el texto del Antiguo Testamento. Ya aparece en esos primeros 2 siglos de la historia de la iglesia cristiana. Y después, al final del día, en ese M, es porque mi corrector a veces lo pone en portugués. Yo escribo con N y él me pone una M, que era en las casas, y que consistía en preparar la mesa, toda la preparación y organización, la oración eucarística, que también se puede decir oración de acción de gracias, después vamos a hablar más de eso, y ya la distribución. Son las tres partes también de esa segunda parte. Eso es muy central para la vida de las primeras comunidades. Y yo no había compartido con ustedes más un texto del Antiguo Testamento. Hablamos de 2 textos hasta ahora. Uno fue el texto de la familia de Noé. ¿Se acuerdan? Cuando salieron de la barca y que hicieron la celebración. Después también hablamos de ese texto de Hechos, y en ese texto de Hechos vemos la práctica de las primeras comunidades, pero en el Antiguo Testamento hay también otros momentos donde ya se ve, se percibe una pequeña estructura en el evento de la familia de Noé. No es tan posible ver una estructura, pero en otros momentos sí, normalmente ya cuando era la reunión del pueblo. Y uno de los que me llama mucho la atención es del libro de Nehemías, el capítulo 8, los versos de 1 a 12. Si ustedes después quieren leer, no vamos a leer todo ese texto hoy, pero pueden leer después. Y ahí dice que todo el pueblo se congregó como un solo hombre, y después de haber finalizado la reconstrucción de los muros de Jerusalén, hicieron un culto después de la reconstrucción. Y ese culto tenía el siguiente orden, que vamos a ver exactamente en los versículos 2 y 3, fue la lectura de la ley de Moisés. Se puede decir que eso es como es la lectura de la palabra o la proclamación. Después ya en los versículos 4 y 8, la interpretación de esa lectura. Entonces vamos a tener como una predicación.
Después, en el versículo 6, aparece un tiempo de adoración comunitaria, que es como una reacción a esa misma lectura también, y a esa predicación. Y al final, el versículo 10 habla de un tiempo de compartir alimentos y festejar, que es un momento de comunión también. Entonces, es más uno de los textos que tenemos que nos, de alguna forma, nos trae una estructura ya de lo que podría ser un culto. Claro, aquí no un culto cristiano, pero un culto del pueblo judío. Y ya vamos a otro texto que es muy importante y ahí vamos a concentrarnos otra vez por algún tiempo ahora en la cuestión de la cena. Porque estábamos hablando de eso el miércoles y el sábado pasado, pensé que valía la pena concentrarnos más un poco en eso, pero después ya vamos a otro tema, porque la cuestión de la cena podría dar podría ser una clase única, un semestre todo, solo hablando sobre la cena. No tenemos tanto tiempo aquí. Si alguien se quiere profundizar más en eso, puedo también indicar más lecturas y tal vez incluso algún otro profesor o profesora puede ayudar bastante en eso también. En 1 Corintios 11 es el texto de la institución de la cena, donde escribe Paulo. El contexto de Corintios es, déjame solo traer mi Biblia un momento. Disculpen, solo para abrir aquí y traer un poco más de detalle. Pero el contexto es que Pablo tiene que llamar la atención de los corintios en varios aspectos, y uno de ellos es la cena del Señor, porque estaban ocurriendo algunos abusos. Lo que ocurría era que él escribe en algún momento que algunos podían comer y otros no. ¿Qué ocurría? Si la cena es un momento de comunión y también de compartir, ocurre que las personas, la sociedad estaba estaba distribuida entre personas libres y los esclavos, y las personas libres hacían las tareas, vamos a decir, que eran más de la mente, y las personas que estaban esclavas en ese momento hacían el trabajo más pesado, y también las personas libres naturalmente tenían más condiciones, más dinero, más bienes, y las personas esclavas no, eran las que más necesitaban en verdad de recibir la comida, por ejemplo. Solo que las personas libres llegaban antes. Y claro, ya iban preparando la mesa y todo, y tenían las mejores cosas ahí disponibles, y se ponían a comer mientras esperaban las otras personas. Y cuando ya llegaban las otras personas que estaban trabajando, ya no había más o comida suficiente, o ya no estaban más la mejor comida, había solo las sobras. Y por eso Paulo dice, eso es un abuso. No es posible que las personas que más necesitan lleguen y que ustedes no puedan esperar por los hermanos y las hermanas que más necesitan. Entonces, en ese sentido es que ocurre que Pablo escribe las palabras de la institución. Y a veces incluso llegaban las personas y los primeros ya estaban hasta embriagados. Entonces, ya habían pasado de todos los límites. Y por eso Pablo estaba bien enojado con los corintios. Y él escribe, él va hablando de eso desde el versículo 17, y ya cuando llega al versículo 23, hay paralelos con los evangelios, que son exactamente las narrativas de
de la cena de Jesús con sus discípulos en Mateos 26, Marcos 14 y Lucas 22, Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo, tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esa es de Reina Valera, es un lenguaje un poco más difícil, pero yo nunca sé cuál es la versión que se usa en cada local, y por eso tomé esa, que, en fin. Pero esas son palabras bien conocidas, nosotros y nosotras las conocemos. Y miren que yo destaqué ahí algunas palabras, y que tienen que ver con acciones que Pablo está describiendo del propio Jesús. Que Jesús tomó el pan, dio gracias, partió y lo dio a los discípulos diciendo, tomad, comed. Y después hizo la misma cosa con la copa, también la distribuyó. Entonces, esas acciones de Jesús, un estudioso, Gregory Dix, que es un estudioso de liturgia inglés, él dijo que desde ese entonces y de la descripción de Pablo ya se puede saber que la cena es un esquema con 4 acciones. Miren, antes estábamos hablando de tres partes en la cena. Ahora ya Dix va a hablar de 4 partes. Él dice que cada una de esas acciones de Jesús se convirtió después en la liturgia en una parte muy específica que tenemos hasta hoy. La primera es que Jesús tomó el pan y tomó también la copa. Y eso quiere decir que él arregló. Tal vez la copa estaba vacía, tuve que llenarla, tuve que buscar una copa, buscar el pan, y que eso hoy se convierte en la liturgia, después se fue convirtiendo en lo que es el ofertorio. El ofertorio es cuando se prepara la mesa. Se está ahí una toalla, se quita la toalla que está ahí, se prepara el pan, se llena la copa, eso hace parte de la parte del ofertorio. Y después Jesús dio gracias. Y él dice que eso se convierte después en la oración eucarística, oración de la Cena del Señor o oración de gracias. Porque lo que en la liturgia se llama oración eucarística, en verdad es una gran oración de alabanza por toda la obra, todo el sacrificio de Jesús y por toda la acción de Dios. Los textos clásicos de la oración eucarística van a hablar de la acción de Dios en el mundo cuando envía a Jesús y de todo del sacrificio de Jesús, también de la vida de Jesús, de todo que podemos aprender de Jesús. Después la oración eucarística también va a hablar de la presencia del Espíritu Santo, va a alabar a Jesús al fin de los tiempos, y por eso está en la oración eucarística el canto del Santo que remite a Apocalipsis, que cuando repite santo, 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 o sea, es una gran alabanza. Y que es una práctica central de la tradición judía, que es acción de gracias, que estaba los discípulos ciertamente estaban muy familiarizados con eso porque era una práctica que ya tenían. Después, dice el texto que Jesús partió el pan. Es un gesto visible.
Cuando, por eso hay un movimiento que dice que no se debe utilizar en la cena, no sé cómo ustedes utilizan, pero que sería mejor no utilizar la hostia, pero sí utilizar el pan normal, el pan que comemos todos los días, o la tortilla también. Algunas personas incluso dicen que se debería utilizar así, porque es un gesto visible de que usted tiene una unidad y que va a compartir, que va a partir y compartir. Eso se llama fracción. Y al final, Jesús dio el pan y dio el fruto de la vid, el vino o el jugo, y ese es el momento, dice Dix, de la comunión. Entonces, para ese autor, esos son los 4 elementos que hay que poner en la cena. Son los 4 elementos que se ponen en la cena. El ofertorio es una parte que en algunas iglesias puede dar una confusión, y voy a explicarles por qué. En el ofertorio se puede, por ejemplo, traer las ofrendas a frente, ponerlas sobre el altar. Se puede traer el pan y el jugo de un otro espacio y poner ahí, o solo se puede arreglar ahí en ese momento lo que se va a utilizar, que ya está sobre la mesa. Y se va para algunas personas eso puede dar la impresión de que hay ahí una acción humana de hacer un pago por lo que Dios nos da. Entonces ofrecemos el pan, ofrecemos el vino, ofrecemos nuestras ofrendas, y con eso estamos como que haciendo un pago a Dios por sus bendiciones. Y no es ese el sentido. Si ustedes se acuerdan, yo hablé que uno de los primeros documentos, eso hablé el miércoles para quien no estaba, atención ahora, uno de los primeros documentos que tenemos de la iglesia, de los primeros siglos, del año más o menos 110, es ahí está Didaqué, pero la Didaqué se dice en español, que es la doctrina de los apóstoles. Y en su segunda parte ya está hablando del culto. La segunda parte es de la liturgia y de la disciplina, se llama. Y ahí va a hablar del bautismo, cómo era la práctica del bautismo, de ayuno, cómo funcionaba el ayuno. Está una indicación de hacer la oración del Padre Nuestro. Eso ya el año 110, 120 ya era una práctica. Y decían para hacer la oración del Padre Nuestro 3 veces al día. Y también está una descripción o algunas orientaciones sobre la Eucaristía. Hay una fórmula para una acción de gracias con la copa, y es muy interesante lo que está ahí, porque va a hacer esa acción de gracias, pero también lo que la Didaqué trae es que así como yo no sé el texto de memoria, déjame solo encontrar, un momento. Aquí está una cosa que otro día alguien me preguntó si solo las personas bautizadas deberían tomar la cena. En la Didaqué dice que sí, que nadie coma ni beba de esta Eucaristía sin haber sido antes bautizado en el nombre del Señor. Así. Dice así: de la misma manera que este pan que partimos estaba esparcido por las altas colinas y ha sido juntado, te suplicamos que de todas las extremidades de la tierra reúnas a tu iglesia en tu reino, porque te pertenece la gloria y el poder que ejerces por Jesucristo en los siglos de los siglos. Y una otra parte, eso no estoy encontrando, que va a decir que todo es tuyo, Señor, y de lo tuyo te damos. O sea,
Si hoy podemos traer una ofrenda, si hoy podemos traer el pan y el vino o el jugo y poner sobre el altar, es porque en algún momento antes de eso, Dios ya es el dueño, vamos a decir así, es el Señor sobre todo eso. Y nos concedió que nosotros y nosotras pudiésemos disfrutar también de su bondad y de todos los bienes y de todas las cosas que están sobre la tierra. Entonces, no es una troca. Ese ofertorio no es, nosotros estamos trayendo porque somos buenas personas o porque tenemos algún poder. No, simplemente de todo que Dios nos dio, una parte podemos traer otra vez al altar. Y eso envuelve ofrendas, envuelve nuestros dones, como en otro momento fue mencionado también, y también el pan y el vino, porque el pan y el vino son el fruto del trabajo humano. Son las personas que hacen pan y que preparan el jugo o el vino. Entonces, son cosas también cotidianas. También son fruto de nuestro trabajo, pero Dios dispone de ellas y nosotros traemos en gratitud delante del altar. Entonces, esas son algunas cuestiones. A mí me gusta esa formulación de Dix porque hace bastante sentido cómo él hace esa formulación y que es básicamente lo que está en esa parte de la cena en todos los tiempos y en todas las tradiciones. Tal vez realmente el ofertorio sea la parte con más controversia. Y miren, cuando hay ese partir del pan, también ahí a veces puede haber una confusión que es... que hablábamos el miércoles, ese sentido mágico que viene de la tradición católico-romana, de que en ese momento, cuando se hace la fracción, realmente pan y vino se convierten en la sangre y el cuerpo de Jesús. Incluso comentábamos que en la misa católico-romana se tiene ahí una campanita para decir, esta es la hora, wow, ahora sí. Pero no hay una interpretación mágica. La fracción más quiere decir, acuérdense de esa pasaje bíblica que Jesús dio de comer a todas las personas con los 5 panes y 2 pescados. Con eso tiene que ver también la fracción. Tenemos un pan, pero lo partimos entre toda la gente. Tenemos una copa y la partimos entre todas las personas. Es claro que con esa cuestión de la pandemia, eso todo se modificó también bastante, pero el sentido es ese, es el sentido de compartir. Y también el otro sentido es el sacrificio de Jesús que está por detrás. Porque así como el pan se quiebra, así Jesús también sufrió la muerte y su cuerpo sufrió en carne las consecuencias de la muerte. Entonces también ese sentido está ahí. Siguiendo, hablamos el miércoles y yo hoy me inspiré mucho en lo que estábamos hablando el miércoles, porque una otra cuestión fue, ¿cuáles son al final, cuál es el sentido de la cena? Y la verdad es que no hay un único sentido. Hay por lo menos 8 cosas que se puede llevar en consideración cuando se habla de la cena. Yo no puse ahí las referencias bíblicas. Si ustedes quieren también ya ir escribiendo y después leer en la casa, sería una cosa buena. Justamente para que también participen de esa forma escribiendo un poco. Miren, en la cena recibimos a Cristo, a Jesús integralmente. Eso significa que la cena reafirma y concede todo el beneficio del sacrificio de Jesús. Y ese beneficio abarca varios aspectos
que tenemos esos 8, pero también tal vez vamos a llegar a otros. ¿Alguien quiere hablar? ¿No? ¿Todo bien? ¿Podemos seguir? Sí, ok. Por ejemplo, ahí está, número 1, la presencia real. Miren, cuando Jesús dio el pan y el jugo, Jesús nos dijo, esto recuerda mi cuerpo, esto recuerda mi sangre. Él dijo, esto es mi cuerpo, es mi sangre. Claro que sabemos que no se convierte, la materia no se convierte, pero esa es la certeza también que tenemos de la presencia de Cristo en el momento que celebramos la cena. Y eso, por ejemplo, vamos a ver en 1 Corintios 11, 24 y 25, si quieren escribir ahí. Después vamos a tener la cuestión, 1 Corintios 11, 24 y 25, repetindo. La cuestión de la memoria, que es una cosa que en muchas tradiciones es muy fuerte, que la cena es memoria. Todo el culto es memoria. Todo el culto es para vivir y también retomar la obra y el ministerio y el sacrificio de Cristo y la victoria de Cristo también, obviamente. Todo el culto ya está centrado en eso, pero especialmente en la cena, Jesús dio una orden clara: hagan eso en memoria mía, hagan eso para recordar de mí. Y, o sea, hacer esa memoria es traer a la actualidad, al momento presente, y reafirmar la eficacia de toda la obra de Dios en Cristo. Y eso tiene un nombre técnico. Después vamos a hablar de los nombres técnicos. Yo no estoy hablando de los nombres técnicos, pero hay un nombre que es anamnesis o anamnesis, que es, ustedes saben cuando ustedes van a un médico y el médico le pregunta, ¿qué está pasando? Y usted empieza a contar, no, es que tengo un dolor aquí, no sé qué, y ya sintió ese dolor antes. Hace algunos años, y él va escribiendo, ¿cierto? Va escribiendo lo que usted le está diciendo. Y alguien más en su familia ya tuvo ese dolor. Yo tenía un tío o una tía que no sé qué, y él va escribiendo. Eso es la anamnesis. Anamnesis es traer a memoria lo que ya pasó, hacer como escribir esa historia otra vez. Y también en la cena estamos haciendo como una anamnesis, recordando, trayendo a la memoria todo el sacrificio de Jesús y validando ese sacrificio también para hoy. Y eso va desde la creación, por eso les mencionaba que es toda la acción de Dios Padre, hasta el retorno de Cristo. Y por eso cantamos santos, se puede cantar el santo en ese momento, porque es así que está en Apocalipsis, que va a ser en la eternidad, que vamos a cantar junto a los ángeles, el santo, vamos a saudar al Cordero de esa forma. Entonces, la segunda cosa es memoria. La tercera es comunión. Segundo, primero de Corintios 10, 16, la cena nos pone en comunión con el propio Jesús, pero al mismo tiempo también nos pone en comunión con las personas que están ahí compartiendo con nosotros, porque ese es el papel del Espíritu Santo, es congregarnos. Eso está también en textos bíblicos, que el Espíritu Santo nos congrega y genera esa comunión. Y también en ese momento de la cena ocurre exactamente eso. Yo iba a decir una cosa, olvidé, voy a recordar. Porque en verdad es eso que sustenta la comunidad, la iglesia, la congregación, es el mismo Espíritu Santo. Sí, me acordé. Hay también en algunas tradiciones, después también cuando vamos a hablar de eso con más despacio, se hace una invocación del Espíritu Santo en el momento de la cena.
se dice, viene Espíritu Santo y renova la creación, o viene Espíritu Santo, atiende nuestro llamado y nos enseña a ser tu pueblo, por ejemplo. Alguna palabra de invitación también al Espíritu Santo, y no es solo una palabra de invitación, en verdad es como un ruego al Espíritu Santo que esté con nosotros y que nos sustente en nuestra comunión. Después, otro significado que va a tener la cena es compromiso. ¿Por qué? Porque hay por eso esa cuestión de solo las personas bautizadas participarem o cosas así. Porque es un sinal visible de que la persona o las personas que están ahí están comprometidas, tienen un compromiso con el Evangelio. No va, por eso también Pablo, ahí mismo en 1 Corintios, va a decir que, y también en la Vida Rey está así, que no se puede participar de la cena de una forma indigna, no se puede participar de la cena si no se está viviendo el Evangelio. Entonces, también es una cuestión de compromiso, y eso es una cuestión muy seria, que cada persona tendría que hacer su examen personal y ver cómo examinarse y ver cómo se está comprometiendo con la iglesia y con el reino de Dios al llegar a la cena. Después también otro significado es acción de gracias. Jesús dio gracias en la institución de la cena. Ya era una práctica de los judíos también dar gracias. Y nosotras, cuando llegamos a la cena, de la misma forma, también damos gracias por toda la obra de Dios. Así como les hablaba antes, que esa oración que viene antes de la comunión es una gran oración de acción de gracias y de gratitud y de alabanza. Eso, por ejemplo, podemos basarnos en Hechos 2:46, que es ese texto que ya estuvimos leyendo y que ustedes conocen bien, y que dice que alababan a Dios con alegría. Como dice en español, no sé, yo voy a empezar a hablar en portugués cuando no, en portugués los textos vienen, pero en español no. Sí, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, también es un momento de acción de gracias. La tradición que yo vino cuando era niña, yo me acuerdo de las personas muy solemnes y muy serias en el momento de partir el pan, en el momento de la cena. Y así como quase un momento de tristeza. No era solo solemnidad, era una seriedad, una cosa así que, wow, un silencio, nadie hablaba nada, ni una música, nada. Esa era la tradición de mi infancia. Después, ya cuando yo empecé a estudiar la teología y también liturgia, ahí no es que estábamos haciendo una fiesta, no llegamos a tanto, porque nosotros luteranos no tenemos eso mucho de nosotros, somos más así, un poco más. Pero nos decía el mismo maestro Kirst, ese que escribió ese libro, él decía, porque vamos a poner una música, estamos celebrando lo que Cristo hizo por nosotros, es acción de gracias, es alabanza, no vamos a estar tan serios, y si ocurre alguna cosa, usted tiene que hablar con la persona al lado, no hay problema, no es así, no vamos a hacer un ruido así o cosas así, pero sí es como, ustedes se acuerdan, es como una cena en la casa de nuestra familia. Entonces puede ser un poco más leve, no necesita ser tan seria ese momento. Y si pensamos en acción de gracias, sí, ahí tiene toda la razón el profesor. Después también es una acción y presencia del Espíritu Santo. En la cena con los discípulos, la acción fue del mismo Jesús. Personalmente, él partió el pan,
Él tomó la copa. Ahora no estamos con Jesús físicamente, pero como Él nos prometió el Espíritu Santo que nos acompañaría, en ese momento es el Espíritu Santo que hace la acción. Es el Espíritu Santo que está presente también entre nosotros y nosotras. Después también, y ese es un significado que me gusta mucho también en la cena, que es una anticipación del banquete que vamos a tener en la eternidad. Qué bonito, ¿no? Una anticipación es un poquito de lo que vamos a tener cuando estemos en la mesa. Uy, ya estoy emocionada, pero realmente eso es una imagen para mí muy fuerte. Es una esperanza para ese mundo que vivimos, que es tan difícil. Y cuando estamos en la cena podemos experimentar, mismo que sea pequeño, es más pequeño, pero wow, ya tiene que ver con eso que vamos a experimentar en la eternidad. O sea, también proclama la resurrección de Jesús con la expectativa de su regreso. Eso también está en la cena. Por eso que antes les digo que cantamos el Santo, 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 ¿cómo vamos a cantar con los ángeles en la eternidad? Qué cosa buena, qué buena expectativa. Eso también vemos en 1 Corintios 11, 26. Después vamos a tener uno, está como número 8, pero para algunas personas es número 1. Y a veces es solamente eso en algunas tradiciones, que es la remisión de pecados y reconciliación. Hay algunas tradiciones que niegan ese significado, otras la ponen muy central, pero también esa hace parte. Tenemos que recordar que Cristo murió por nosotros y nosotras. Y ese sacrificio nos concedió, a través de ese sacrificio, nos concedió el perdón de nuestros pecados. Y así nosotros fuimos reconciliados con Dios mediante ese sacrificio de Jesús, como está en Romanos 5:10. Romanos 5:10. Y la cena nos recuerda de ese beneficio que recibimos. Y porque Dios perdona y nos reconcilia, es muy interesante que quien participa de la cena también está, de la cena del Señor, también está capacitado y tiene la tarea de perdonar y reconciliarse con el mismo Dios y también con su prójimo, su prójima. Y por eso en algunas, ya muy temprano en la liturgia, no en ese primero o segundo siglo, pero muy temprano ya en la historia del culto cristiano se incluyó ahí el gesto de la paz, que no necesita estar ahí, puede estar en otro momento del culto, pero en algunas liturgias se pone en el momento de la cena, que cuando se va a las otras personas y uno se puede reconciliar o simplemente dar un abrazo y desear, o la mano y desear la paz del Señor. Y eso está basado en Tiago 5:16. No es una cosa aleatoria, está basado en un texto bíblico también. Entonces, esas son básicamente, excluyendo la visión católico-romana, que yo no puse ahí, pero esas son básicamente los significados y todo que puede estar en la cena del Señor. No es poca cosa, no es poca cosa. No sé si alguien quiere hacer un comentario en ese momento. Sí, por favor, Bruno. Profesora, fíjese que en mi denominación acostumbramos celebrar la cena cada semana. Creo que lo he dicho uno de estos días. Entonces, había una costumbre, o hay una costumbre en nuestras iglesias, que cuando una persona por alguna razón de fuerza mayor no asiste a la congregación, hay hermanos que van y le llevan la Santa Cena. Usted me comentó eso. Ajá. Sí, sí, sí. Pero yo decía que esa práctica hace que se pierda el sentido de la comunión, porque siendo muchos al partir el pan o comer el pan somos uno. Entonces yo decidí que no lo iba a hacer nunca. Incluso yo de joven
participaba en eso, en ir después de los cultos a visitar a algunos hermanos que no se habían congregado y entonces se las entregaba de esa manera. Pero el aspecto 3 que usted tocó, que tiene que ver con eso de la comunión, a mí me parece que la Santa Cena tendría que ser algo más como grupal, no individual. Sí, tiene la razón. Vamos a hacer algunas consideraciones sobre eso. Con la pandemia, con esta cuestión toda de hacer cultos en línea, en Brasil se generó en nuestra iglesia una gran discusión en torno de ese tema, porque algunas iglesias, algunas de nuestras comunidades estaban haciendo la cena en línea, otras no, nosotros no hicimos. Y yo trabajaba en la Secretaría General de la Iglesia y ahí también no lo hicimos. Decíamos que no, la cena es para cuando estamos juntos y juntas, no estamos presencialmente, no es un problema también si no celebramos la cena toda así, si por un tiempo, por algún motivo, no es posible celebrar. Y incluso es interesante, porque uno en ese momento siente cómo le hace falta, y eso también es bueno para no hacer la cosa muy que no se da más importancia. En el momento que hace falta, ay, cómo me gustaría celebrar la cena con mis hermanos y mis hermanas, eso le pone valor otra vez a la cena o a cualquier otra parte del culto. Nosotros tenemos la misma cuestión con la música también. ¿Qué le puedo decir sobre esa práctica? La cuestión es por qué las personas también no están. Nosotros a veces llevamos también, por ejemplo, a una persona que está enferma y no puede venir. Ahí llevamos, pero no a una persona que no vino por cualquier otro motivo, porque estaba trabajando, no sé qué. Hay personas, por ejemplo, que siempre estaban en la iglesia y en algún momento están enfermas, ya no pueden venir. Entonces, en ese caso, o una persona que ya está con una edad que ya no puede más caminar, no puede más llegar. Entonces, para que ella sienta que sigue haciendo parte de la iglesia, que sigue siendo parte del cuerpo de Cristo, se lleva la cena. Pero para personas que por cualquier motivo no participan, no hay sentido. Así también alguien me cuestionaba, porque a veces yo estaba como en dos cultos o tres en el mismo día. ¿Usted va a tomar la cena toda la vez? Bueno, no son las mismas personas. Yo estoy en comunión con todas las personas y si quiero, participo porque voy a estar en comunión con otras personas y quiero también estar en comunión con esas que están en el segundo culto, no solo con las del primero. Entonces, es ese sentido de estar juntos y juntas, es bien importante, es muy importante ese aspecto comunitario. La cena no se toma solo, justamente no solo por el número 3, pero también por el 4, porque es un compromiso con la comunidad. Y si una persona no está, no sé por qué motivo en el culto, a veces hasta un motivo que ni es una justificativa, ni tiene justificativa. ¿Ustedes me están escuchando? Sí. Ajá. ¿Cuál es su compromiso también con la iglesia, con la comunidad? Y mismo, sí, básicamente por esos dos, creo, pero tiene ese aspecto comunitario, sí. Eso es bien importante. Creo que es una buena observación que usted hace, Bruno. Yo le diría eso, si es una persona que no puede mismo, es bueno que ella también se sienta parte, mismo que no esté en este momento, usted va a decirle, pero recordamos de usted. Una sugerencia es acordarse de esa persona en la oración de intersección. Esa que va a recibir después, vamos a orar como iglesia, usted va y lleva a esa persona la cena y le dice, oramos por usted, y también la comunidad le envía eso, le envía la cena para que usted sepa que está junto. Porque yo vengo de una iglesia que hay muchas personas que ya tienen una edad bien avanzada. ¿Qué hacen las iglesias luteranas en Brasil? Tenemos campanas y empezamos el culto con las campanas. Y como primero eran ciudades muy pequeñas, hoy ya son ciudades más grandes,
Cuando llega la hora del Padre, la campana está al principio del culto, porque si alguien está enfermo en la casa o no puede venir, va a saber, ahora mi comunidad se está reuniendo, empezó el culto. Y ya se puede poner en oración o alguna cosa así también y estar junto mismo que esté a distante. Y también cuando llega la hora porque nosotros utilizamos el Padre Nuestro todas las semanas, en todos los cultos, para cada petición del Padre Nuestro se toca la campana otra vez. Padre nuestro que está en el cielo. Hay 3 puntos, ahora no me acuerdo. En portugués son siempre 3 P's. Cuando llega en la letra P, toca otra vez la campana y quien está en la casa puede hacer la oración junto y después al final del culto otra vez. Es una manera de acordarse de la gente que no puede estar, porque la iglesia también tiene que mirar afuera. Y ya le doy la palabra. Entonces, son algunas prácticas que hacemos en ese caso de personas enfermas o personas que realmente no pueden estar en el culto para que se sientan parte también y se sientan amparadas por la comunidad. Puede hablar, Bruno. Profesora, ¿qué piensa? Ahora que usted está mencionando eso de las campanas y la era como una sincronización de los actos de la congregación con la persona que está en su casa. A lo mejor la nueva modalidad de reunirse por Zoom hará algunos cambios en la liturgia con relación a la Santa Cena. Sí, la cuestión de la Santa Cena, porque, bueno, ahora es que ahora estamos en un momento de discutir todo el culto. Yo participé el año pasado y estaba un poco como casi asustada en un seminario en Alemania que era entre Alemania y Brasil, sobre culto. Y así, la gente, hay incluso quien considera comunidades virtuales. ¿Cómo vamos a hacer con la Santa Cena? No hago idea. Yo no sé si les mencioné, pero yo tengo mi comunidad virtual, pero no tenemos cena. Compartimos de otra forma, estudiamos la Biblia y todo, nos encontramos una vez al mes, una persona de África del Sur, 2 de Alemania y yo. Es una pequeña comunidad de 4 personas. Pero ¿por qué hacemos eso? Porque estamos todos, las 4 personas, trabajando con liderazgo de iglesias y cosas así, y necesitábamos un espacio donde nosotros pudiéramos compartir más abiertamente nuestros problemas y cosas así, y estudiar de una otra forma también la Biblia. Es mi pequeña comunidad virtual, pero tengo que decir, yo solo con eso no voy. Yo necesito el presencial. Tal vez yo sea una persona de un otro tiempo, no sé, pero realmente está ahí una discusión grande sobre cómo vamos a seguir con los modelos de culto que tenemos hasta hoy. Todos ellos. Y eso ya no es ahora y no es por la pandemia, no es por esa situación de ahora, porque en verdad eso empezó ya con esos grandes evangelistas que empezaron comprando espacios, primero en las radios y después en la tele. Entonces, ya teníamos ahí como cultos y las personas comenzaron a pensar que no necesitaba más ir a la iglesia porque ya estaban recibiendo por la tele en su casa. Y yo siempre hago una pregunta que es así como un poco chistosa, pero les pregunto, miren, si grabamos el culto hoy, pero mañana va a estar en la tele, hoy solo estamos grabando y mañana va a la tele, ¿cuál es el tiempo de la oración? ¿Dios va a responder la oración hoy, que la estoy haciendo hoy, o la va a responder mañana? Porque ¿cuándo está ocurriendo? Eso quiere decir, ¿cuál es el tiempo del culto? ¿Cuándo está ocurriendo el culto? Son algunas cuestiones que son, claro, para Dios no hay tiempo, pero para nosotros hay. Entonces, ¿cómo? Y Dios, Jesús se puso dentro del tiempo,
porque nosotros no podemos entender la ausencia del tiempo. Y Jesús se puso en nuestro tiempo. Si mismo Dios viene a nuestro encuentro, ¿cómo vamos a trabajar con esas cuestiones? Son cuestiones bien importantes, Bruno. No tengo respuestas, tengo muchas preguntas. Les comentaba que estoy impartiendo clases con gente de México, ahí estamos hablando sobre liturgia, culto y coyuntura, y estamos exactamente con estas discusiones, estamos leyendo cosas que se escribió ahora en tiempos esos tiempos de pandemia y tiempos de tecnología, para tentar encontrar algunas respuestas, pero no llegamos tan lejos, seguimos buscando. Como dijo, tal vez yo sea de otro tiempo. Para mí lo presencial sigue siendo importante. Abrazar la gente, estar juntos, saber quién es mi comunidad. En la virtualidad también nunca se puede hablar tanto cuanto se podría hablar si estamos presencial. Estamos ahí en nuestras cajitas, cada uno en una caja. Para mí es distinto, muy distinto. No sé qué las otras personas opinan. O que usted opina, Bruno, porque usted hizo la pregunta, es porque está pasando alguna cosa en su cabeza. Bueno, mire, cuando nosotros experimentamos la pandemia, los ministros se encargaban de ir a dejar las partes que componen la Santa Cena, el pan sin levadura, el jugo, el vino, y entonces hacíamos el culto virtual y entonces en el momento específico todos participábamos, aunque fuera así, pero digamos, en ese sentido, yo no sentí que hubiera un cambio como cuando lo hacemos ahí en el templo, Uhum. porque digamos que estábamos sincronizados, estábamos en un mismo espíritu de participación. Ahora, yo no estoy muy seguro qué va a pasar, pero creo que las cosas van a cambiar y es en cierta forma tan rápido, pero tan lento como van pasando las cosas, que nos vamos a ir como acostumbrando y de repente el sentido se puede ir perdiendo a como lo conocemos. Usted dice, por ejemplo, a mí me encanta la parte presencial, a mí también, pero puede que llegue un momento en que ya vayamos abandonando esa emoción. Uhum, uhum. Sí, pero ahí vamos a tener otras cuestiones, Bruno, de nuestra humanidad, porque nuestra humanidad requiere el presencial. No sé, nuestra parte emocional como seres, como personas, queremos estar cerca de otras personas. No solamente de nuestra familia. Les voy a dar un ejemplo. Cuando llegamos aquí a Honduras, mi hijo no conocía a nadie, no tenía ningún compañero y estaba en clases en línea con nuevos compañeros de Honduras, no conocía a ninguno de los compañeros y ese niño se puso tan triste que pensamos en regresar al Brasil porque él estaba como no había lo que intentábamos hacer de todo, salir con él, llevarlo a la playa, a algún local bonito, pero nadie le ayudaba a estar más feliz. Y entonces él conoció, pero estaba con mi esposo, con su hermana y conmigo, estaba con la familia. Y seguíamos con la pandemia, todo cerrado. Y en algún momento él conoció 3 niños que venían, 2 son hermanos y más uno que venía junto, a jugar fútbol en frente a nuestra casa. Y él, como que desesperado, salió para hablar con los niños. Y desde el momento que conoció a sus nuevos compañeros, porque andan juntos hasta hoy, son los mejores amigos. Cuando fuimos a Brasil en vacaciones, él hablaba con ellos casi todos los días. Él cambió. Y ahí pasó a decir que ya no quiere irse de Honduras, porque aquí está feliz. O sea, él necesitaba el contacto con otras personas, compartir con otras personas, claro, con niños, jugar, mirarse en los ojos de otras personas. Eso necesitamos. Entonces, si cambiamos todo, si en algún momento la humanidad va a cambiar todo a virtual,
vamos a perder como humanidad. Tal vez ni solo como iglesia, tal vez como iglesia menos, pero en nuestra humanidad sí, porque la empatía, por ejemplo, es una cosa que se aprende estando juntos. Si estamos solo en la virtualidad, es menos, vamos a decir la verdad. O, yo también, eso ahora habla de extranjera, un año y medio viviendo acá, hablaba con mis amigos, amigas, mi familia, todas las semanas. Pero cuando llegamos en junio en Brasil, y yo pude abrazar las personas, yo lloraba como una niña pequeña de tan feliz que estaba de poder abrazar mis amigos, mi familia, y hasta compañeros de trabajo que ni tenía tanto contacto, pero ahora poder estar con ellos, mirarlos, wow, qué regalo de Dios estos encuentros. Entonces, vamos a ver cómo la humanidad va. Vamos a decir que la humanidad de todas formas no va bien. Bien no va. Entonces, vamos a ver qué vamos a hacer con todo eso. Cómo vamos a poder, y tal vez sea trabajo de la iglesia, ayudar a la humanidad en ese momento a seguir siendo humana, a seguir teniendo empatía, teniendo proximidad. Vamos a ver. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? O Bruno, si quieres, también te ocurre más alguna cosa. Bueno, Cristo está en la virtualidad también. Sí, eso sí. Yo soy una persona que me gusta la tecnología, en verdad. Y como yo también me gusta mucho, yo tengo algunas cuestiones con salir y cosas así. Para mí está bien así también. Si yo puedo trabajar en mi casa, no tengo problemas con eso, puedo celebrar en mi casa. Pero voy a decir que yo nunca pensaba que iba a sentir falta, pero sentí. Entonces, no sé. Pero sí, Cristo está en todos. El Espíritu Santo está actuando siempre. Eso sí, eso es cierto. ¿Quién más? ¿No? Llegue así, por favor. Profesora Soraya, un gusto saludarle. Buenas tardes, ¿todo bien? Harold Romero le habla. Tenemos problemitas técnicos acá con el audio. Ajá. Hay que hacer un esfuerzo bastante grande escuchar porque hay mucha distorsión, parece. Está lloviendo por acá. Temáticas cuando se empeoran acá el internet y bueno, ahorita los equipos están dándonos problemas. Así es que se le escucha algunas cosas, pues, pero la mayor parte de lo que dice, pues, queda ahí un poco. Entonces, aquí con el profesor Moisés Mercado, que es el encargado del área virtual, y los muchachos, pues, queremos llegar a un consenso con usted, siempre y cuando usted lo apruebe, porque la clase está muy interesante, pues, y es una lástima que no podamos escuchar claramente lo que usted está explicando, porque todo es importante, ¿verdad? Y necesitamos apropiarnos de esto, ¿no? Así es que no sé si podemos quizás hacer una conclusión ya en este momento y si es acuerdo con los muchachos y usted, pasarlo un día de la semana vía Zoom, desde casa. Para que estemos mejor conectados, más cómodos, con un audio más claro, creo yo, desde la computadora, desde el celular, en un espacio más adecuado, ¿no? Porque ahorita tenemos serios problemas técnicos. Y el profesor también está recomendando, el profesor Moisés está recomendando eso. Entonces, creo que por acá tenemos consenso. No sé usted qué opina. Los muchachos opinan que los miércoles a las 7 de la noche podríamos trabajar. Puede ser 7 de la noche o quizás un poco antes, ¿no? 7 de la noche, 1 hora y media, 2 horas, creo yo. A las 9 estaremos terminando. Para aprovechar su clase, profe, porque queremos, obviamente, aprovechar al máximo su experiencia, sus conocimientos. De manera que le consultamos, pues, ahorita a usted qué piensa al respecto.
Y, profesor, eso sería todas las semanas. Bueno, ahorita, profe, esta clase, pues si podríamos el próximo miércoles reforzarla, porque estuvimos con este problema, está lloviendo aquí, acaba de pasar un poco, pero está intermitente la lluvia y eso como que estropea la comunicación. Sí. Uh-huh. Empezar a partir de este próximo miércoles, porque faltan, después de esto, faltarían 2 sábados, los sábados de octubre, que quedan pendientes. El primer sábado de noviembre no hay clases, es decir, nos quedarían prácticamente 6 encuentros. Sí. Los que quedan de octubre y los últimos 3 de noviembre, más 1 de diciembre. Entonces ahí tenemos 6, 7 encuentros, ¿verdad? Sí. Pero podríamos trasladarlo para los miércoles, profe. Esa es la petición de los muchachos y ver si es posible. Si no le afectamos a usted también. No, para mí es posible y hicimos la experiencia. ¿Ustedes me escuchan? ¿Están escuchando ahora? Sí. El miércoles, el grupo comentó conmigo que estaba escuchando mejor y por eso lo del último sábado hicimos otra vez el miércoles porque no me entendían bien el otro sábado. Entonces, yo pienso que realmente va a ser mejor cambiar. Sí. Y por mí, sí, solo que me preocupa que alguien me dijo antes que no tiene cómo conectarse. No sé. Usted. Bueno. Si una hermana tiene problemas en la conexión, parece. Sí. Pero bueno, buscaríamos la manera cómo solucionar eso. Con un celular, inmediatamente, bueno, no sé si estamos solamente 2 horas. Bueno, la hermana va a hacer lo posible por solucionar el problema que ella tiene. Con un celular que llene las condiciones, los requisitos. Sí. Entonces, eso sería, profe, porque creo que estamos desaprovechando una clase muy, muy rica, muy interesante, pero estamos aquí como haciendo un esfuerzo muy grande por entender y no se escucha bien. Sí, sí, eso es muy incómodo, realmente cuando no se escucha bien es terrible, sí. Y sí, aquí hoy está bien la conexión, pero a veces también aquí no está bien. Cuando empieza a llover, ya sé que va a ser terrible, entonces yo prefiero también, creo que va a ser bueno que vamos a aprovechar mejor. Si es posible, por mí, está excelente. Está bien, profe. Entonces comenzaríamos a partir de este próximo miércoles a las 7 de la noche. El profesor Moisés nos va a compartir el link para que podamos grabar también, incluso grabar la sesión y así aquel que no pudo integrarse en el momento, sincrónicamente, pues lo haga en otro momento. ¿Verdad? Y así no perdemos, ¿verdad? Pero de esa manera podríamos remediar la situación que estamos atravesando, profe, y agradecerle su comprensión. Sí, no, está tranquilo, tranquilo. Todo bien. Para mí creo que va a ser bueno también. Creo que vamos a aprovechar bien. ¿Cómo no? Entonces puede terminar puede concluir su clase en este momento. Si tal vez hablando un poquito más pausado, tal vez se escucha mejor, ¿verdad? Sí. Porque yo después quisiera hablar con usted un momentito. Ok. No, yo creo que por hoy, porque ahora iba a empezar un nuevo tema, un nuevo asunto, y creo que vamos, tenemos las 2:10 ahora, quién sabe ahora realmente entonces ya cerramos, porque yo iba a empezar otro tema y creo que entonces está mal para escuchar, lo retomo todo el miércoles. Está bien, profe, entonces concluiría la clase ahorita. Está bien, muchas gracias a ustedes por la paciencia también. ¿Alguien va a decir algo?